Entonces nos quedamos viendo la parte de la conversión secuencial. Dijimos que de forma simultánea únicamente podíamos convertir 4 entradas, puesto que estaba restringido por el número de canales, era una restricción por hardware. Así es. Entonces, si yo deseo muestrear más de 4 señales, forzosamente la forma en la que se debe trabajar debe ser una forma secuencial de estos. En el caso de que quisiera adquirir los 9 pines, pues sería a través del canal 0, ya lo habíamos comentado. Para esto, esta información viene en el manual de referencia en la página 415. ¿Sí? Esta configuración se implementa a través del bit CSCNA que se encuentra en el registro AD2. Entonces, si yo habilito este bit, es porque yo quiero hacer una conversión secuencial, ¿de acuerdo? Vamos a ver lo que dice nuestro manual de referencia al respecto. Estamos en la página 415. ¿Y qué dice? A ver, si gustas leer, Bravo. El bit CSNA está en el registro de PON2, habilita las entradas del canal CH0 y para ser escaneadas con la selección de números de entradas numéricas, cuando CSCNA se pone a 1, el CH0A son los bits de CH0 son ignorados. ¿Qué significa esto? Que no perdamos de vista que yo voy a utilizar el CH0SA y CH0NA ¿para qué? Para comunicar la conversión secuencial. Para tomar una muestra de las 9 entradas, ¿no? Si yo voy a trabajar con el MUX-A, voy a trabajar con el multiplexor A, ¿cuántas entradas puede tomar a la vez el canal 0? A la vez una. Una, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la entrada que yo quiero tomar por el canal 0? ¿Dónde lo establezco? Ya lo verificamos en la clase pasada. Yo quiero adquirir en el canal 0 la entrada AN6 de forma unipolar. ¿Cuál registro? Quiero adquirir por el canal 0 la entrada AN6. Entonces, de forma unipolar. Entonces, díganme ustedes cuál tendría que ser mi configuración. CH0 SA debe de ser igual a... ¿Qué entrada quiero? La entrada AN6. Entonces, CH0SA debe de ser igual a 6. Así es. Y la quiero de forma unipolar. Entonces, ¿con quién lo referencia? CH0NA igual a 0. Y entonces lo va a referenciar a Bref, ¿cierto? De forma unipolar. Entonces, ¿para qué me sirve el CH0SA? Para establecer qué pin de entrada entre el AN0 y el AN8 es el que voy a muestrear por el canal CH0, ¿cierto? Uno nada más, yo no puedo poner más de uno, porque en CH0SA o almaceno un 6, o almaceno un 7, o un 9, o un 0. ¿Me explico? Solamente puedo almacenar un número en CH0SA y esa será la entrada que adquiera, que muestre en el canal CH0. ¿Está claro? Puede conectarse con todas, pero solamente con una a la vez. ¿Cuál es la que yo quiero? Esa es la que almaceno en CH0SA.
Pero ahora estamos hablando de que queremos una conversión secuencial de varias entradas a las que está conectado el canal CH0. Entonces, ¿cómo lo podría hacer con este CH0SA si ahí solamente puedo almacenar un número? ¿Me explico? Entonces, pues si voy a trabajar de forma secuencial, entonces CH0SA automáticamente lo ignora. ¿Cómo le voy a decir que quiero que adquiera varias entradas de forma secuencial? ¿Lo hago a través de qué bit? CSCNA. ¿De acuerdo? Si ese bit CSCNA lo habilito, entonces debe haber otro lado donde yo le especifique cuáles son las entradas que yo quiero tomar de forma secuencial. ¿Me explico? ¿Cuál de las entradas entre la entrada AN0 y la entrada AN8 son las que yo quiero adquirir por el canal CH0? Pero ya no lo puedo establecer con CH0 NA por SA, perdón, porque este nada más me establece una sola entrada. Entonces, para determinar esas entradas que yo deseo escanear, pues lo hago en el registro ADC SSL, ¿de acuerdo? En este registro voy a habilitar el bit correspondiente al canal que deseo escanear. Por ejemplo, si en este registro yo almaceno un 4, es decir, un 4 decimal. 4 decimal. ¿Cómo es un 4 decimal? 1, 0, 0. O sea, sería así, ¿no? Ok, este 4 que yo almacené en ese registro ADC SSL, ¿qué le estoy indicando? ¿Qué entrada quiero? Tiene la 4. No es cierto. La La entrada AN2. AN2. Si yo le almacenara un 9, este es un 9, ¿sí o no? ¿Qué entradas voy a adquirir de forma secuencial? La 3 y la 0. La 3 y la 0, ¿ya vieron? Por eso dice, se habilita el bit correspondiente al canal que se desea escanear, ¿sí? Acorde al peso del bit, acorde al canal que se desea, ¿sí? Aquí este es del canal 0, este es del canal 1, este es del canal 2, este es el canal 3, este es el canal 4, disculpen mis letras feas, pero está canijo así con el pad, ni siquiera es un mouse, es con el pad. ¿Sí? Entonces, precisamente los dos unos que puse es con el canal AN0 y el AN3. Es de forma similar a como se establecía en el ADP-CFG, ¿cierto? Cuando habilitábamos como digitales los pines del puerto B. ¿Sí? ¿Pregunta? Ok. Entonces, si ya dijimos que lo quiero hacer de forma secuencial, ya sé que tengo que hacer dos cosas. ¿Cuáles son? Primero tiene que habilitarlo de forma secuencial. Tengo que habilitarlo de forma secuencial. ¿Con quién? CSCNA. Vayan haciendo sus notas ustedes. CSCNA habilita adquisición de forma secuencial del canal 0. ¿Y qué más tengo que hacer? Especificar qué canales quiero, ¿verdad? ¿Y eso dónde dijimos que lo hacíamos? ADC SSL, en un registro, ¿verdad? Perfecto. Y entonces ya sabemos qué entradas vamos a tomar, pero omitimos leer lo demás.
que dice que la referencia del canal se va a seguir estableciendo por CH0NA. ¿De acuerdo? CH0NA sigue fijando la referencia, si va a ser a tierra o va a ser respecto a qué canal. ¿Sí? A N1 creo que era. ¿Ok? O de forma diferencial se van a adquirir secuencialmente esas entradas respecto a N1. Bueno. Entonces, los últimos bits que se necesitan configurar son CH, PS y SIM-SAM. Estas con el fin de determinar bajo qué modo queremos llevar a cabo la conversión y en qué secuencia. En la misma página viene del manual de referencia. Vamos a explicar esto. Estamos hablando que el control de la secuencia de muestreo aplica ya sea si vamos a trabajar en modo secuencial o en modo simultáneo. ¿Sí? La secuencia de muestreo aplica en ambos casos. El muestreo yo lo puedo configurar en forma manual o en forma automática. ¿A qué nos referimos en forma manual o en forma automática? En que usted esté cambiando. ¿Qué entienden por eso? ¿Cada cuánto se va a tomar, se va a hacer la conversión o algo así? Estamos hablando del muestreo. Digo, Media. ¿cada cuánto se va a mostrar? Yo elijo. ¿Qué necesitaría para hacer eso? Para decir a partir de qué momento yo quiero empezar a muestrear. Eso sería algo manual, ¿verdad? ¿Qué necesito? Un bit. Necesito un bit de inicio. Yo necesito un bit para que con ese bit, yo habilitándolo, le diga, a partir de aquí empiézame a muestrear, ¿verdad? O también, de forma automática, pues yo ya no lo controlo, ese empezaría solo. Entonces, el bit que se utiliza para esto, ya habíamos comentado que era el bit SAMP. SAMP dijimos que era de muestreo. Cuando yo activo el bit SAMP, que está en el registro AD con 1, es en el momento en que yo quiera iniciar el muestreo. ¿De acuerdo? Siempre y cuando el bit ASAM esté a 0. ¿Para qué dijimos que era el bit ASAM? A ver en sus notas, búsquenlo. Ah, pues ya SAM ya lo habíamos visto. Ya. Autostart. De inicio automático. Claro. Si el ASM está a 0, significa que yo no quiero de forma automática. Yo lo quiero de forma manual. ¿Me explico? Entonces, hasta que yo pongo de forma manual SAMP igual a 1, hasta entonces va a empezar el muestreo. Tome nota, Entonces, SAMP igual a 1. Inicia el muestreo, siempre y cuando esté desactivado el modo automático. A SAMP esté a 0. Existen también dos modos, dos opciones que dependen del SSRC, este registro. Si este registro tiene, o más bien este bit tiene un 0, todo va a ser completamente manual. Tanto la conversión, más bien tanto el muestreo como la conversión. Y entonces yo aquí tengo el control completo de todos los tiempos
desde apagar el muestreador, encenderlo, apagar la bandera, ir a activar la interrupción, esperar el tiempo necesario de 12 TADs que yo haya configurado, y al término de todo lo controlo yo. Nada se hace de forma automática aquí. Otra opción es que yo seleccione SSRC almacenando un número 7. Y este conjunto de bits SAM-C va a determinar cuántos TADs va a dejar pasar después de haber terminado el muestreo para iniciar la conversión. Es decir, es algo así como una conversión semiautomática. ¿Por qué? Porque el muestreo lo hicimos de forma manual, pero si ese SRC tiene 111, entonces terminando la conversión, terminando el muestreo, va a iniciar la conversión de forma automática. ¿Me explico? O sea, yo elijo cuándo quiero tomar la muestra, pero no controlo cuándo se empieza a convertir. Así es, yo ya sé que tomo la muestra y una vez que la termine de tomar, va a pasar un cierto número de TADs que yo haya preconfigurado y entonces automáticamente inicia la conversión. ¿De acuerdo? Entonces yo hasta cierto punto tengo el control, pero ya no todo. ¿Me explico? Es una configuración semiautomática. Otra opción es de que yo no haya puesto de forma manual el muestreo. Entonces, si yo no quiero un muestreo manual, sino quiero un muestreo automático, entonces tengo que habilitar el bit que configura el muestreo automático, que es ASAM. ¿Sí? ASAM lo habilito, entonces se va a hacer de forma automática. El proceso de muestreo se realiza automáticamente acorde a cómo se tenga configurado según las siguientes opciones. 1. Si SSRC es igual a 0, ¿qué significa? Que el muestreo es automático, ¿de acuerdo? Pero una vez que termina, pues la conversión, ¿quién la tiene que hacer? Pues yo tengo que controlar la conversión, puesto que la conversión está de forma manual. Se pueden hacer ¿Sí? dos configurables. Así es. Dense cuenta que SAM era el bit que me permitía iniciar el muestreo, ¿verdad? Pero como se configuró de forma automática, se activó solo. Entonces yo tengo que ir a apagarlo. Yo tengo que ir a apagar este bit. Y una vez que termine el muestreo, me lo va a indicar para que yo inicie la conversión. Adelante. Bueno, vamos a dar... Bueno, entonces dijimos que si ASAM está 1, el muestreo está configurado de forma automática, el bit SAM de forma automática, por lo tanto, se activa y nosotros de forma manual tenemos que ir a deshabilitarlo para que inicie la conversión, ¿verdad? Si este SSRC, este conjunto de bits SSRC está 0, es porque nosotros deseamos que la conversión se haga de forma manual, ¿de acuerdo? Entonces, si la configuración anterior fue de un muestreo automático, pero SSRC es 0, entonces la conversión será manual. Sin embargo, si SSRC está a 111,
Entonces, tanto el muestreo como la conversión se harán de forma automática, ¿de acuerdo? Y SAM-C va a determinar el número de TADs que debemos utilizar para la conversión, ¿sí? Pero ¿cómo? O sea, el muestreo se puede hacer de forma automática y la conversión de modo manual. Sí. Pero, entonces, si tiene varias entradas en los diferentes canales, ¿a poco toma el muestreo de forma automática y por esas muestras? Esas conversiones yo las debo de controlar de forma manual. Ah, ya. Pues no las toma todas juntas, ¿no? No, todas juntas no. Bueno, más adelante veremos diagramas de temporización para ejemplificar esto. Veremos en el manual de referencia, hay ejemplos de cómo se lleva a cabo la secuencia de adquisición de las conversiones, si adquiero nada más por un canal o si tomo de forma simultánea o de forma secuencial, ¿sí? Y cómo se almacenan estos en los registros ADC-BUF. ADC-BUF X, ¿no? Ok, entonces estamos hablando que en general, copien esta tablita, esta nos indica la única forma que es completamente automática es cuando el muestreo y la conversión se hacen de forma automática. ¿Sí? Esta es la forma completamente automática y esta es la forma totalmente manual. ¿Cuál creen ustedes que es más conveniente utilizar? La semiautomática. Posiblemente la semiautomática. Porque la forma totalmente automática, pues No sabe cuándo suceden las cosas. no sabemos cómo suceden las cosas, en qué tiempo suceden, y no tenemos el control de nada. ¿Me explico? Pero si también nosotros tenemos el control de todo, pues debemos de estar muy pendientes de que nada se nos escape, ¿no? Entonces ahí, a medida que vayan agarrando experiencia, pues decidirán cuál es la mejor forma acorde a su necesidad. Bueno, ahora, ¿cómo se van a escribir los resultados? Ya habíamos dicho que hay una parte de la memoria RAM que es un registro ADC-BUF, es un buffer ADC-BUF 0 que hasta ADC-BUF F, que tiene la finalidad de escribir los datos, ¿verdad? Esto lo va a hacer de forma secuencial a medida que se van completando ciclos de conversión que terminan una muestra y tiene su salida binaria, termina una segunda conversión de una segunda muestra y así sucesivamente los va almacenando en ADC-BUF, desde ADC-BUF 0 en adelante, de una por una en forma secuencial, ¿sí? Y yo las puedo leer por interrupción, es decir, yo configuro cuándo quiero que se habilite la interrupción, ¿sí? La interrupción de conversión, hasta que se habilite la interrupción de la conversión, en esta ISR es donde yo tendría que encargarme de leer los datos, ¿verdad? Los datos del ADC-BUF. Yo puedo configurar que esta interrupción se configure después de determinado número de conversiones completas. Puede ser que yo configure desde que tenga una conversión o hasta que tenga 8 conversiones completas o hasta que tenga 16. ¿Me explico? Para que me active la interrupción.
La secuencia de muestreo, como ya habíamos establecido con antelación, pues no debe exceder los 16 resultados, ¿verdad? No puedo tener más de 16 resultados antes de activarme una interrupción. ¿Por qué? Porque solamente hay 16 localidades en el registro, ¿verdad? 16 registros ADC-BUF para almacenar los resultados. ¿De qué tamaño es cada registro ADC-BUF? 10 bits. ¿No es cierto? Por hardware es de 16 bits. Pero pues ¿cuántos bits se utilizan en realidad? Solamente se utilizan 10. ¿Por qué? Porque nuestro convertidor es de 10 bits. Entonces, esos 10 bits los almacenan en ADC-BUF 0, el siguiente resultado de 10 bits en ADC-BUF 1 y así sucesivamente. Ok, entonces no hay que perder de vista que la interrupción, como máximo 16 muestras convertidas, pues de lo contrario se van a sobreescribir los resultados, porque si yo almaceno 18, pues lástima, voy a perder. Ya bailó la primera muestra. Bailaron las primeras dos, ¿no? Las primeras dos bailaron. Entonces, sin embargo, no va a haber problema como en el RC232. ¿Qué pasaba si el buffer se nos llenaba? No permitía guardar nada. Se desbordaba, ¿verdad? Aquí no se desborda, aquí se sobrescribe. Porque, como quedamos, no es un buffer como tal, es localidades de la RAM, ¿de acuerdo? Y si yo le mando a escribir algo, pues lo va a escribir, haya o no leído yo el dato que estaba previamente almacenado. Entonces, la secuencia de entradas a leer siempre deben de ser en orden ascendente, ¿de acuerdo? Siempre van a ser así, AN0, AN3 y AN6. ¿Dónde dijimos que seleccionábamos la secuencia? En un registro CSC NA. No, en el SC. O S. Claro, en el de selección, ¿verdad? Ok. Y ahí yo habilitaba cuáles eran los bits a activarse acorde a la entrada que quería leer, ¿verdad? Entonces, esas las va a hacer de forma ascendente, secuencial y ascendente. Va a leer primero el 0, luego va a leer el 3 y luego el 6. Si en ese registro ADC-SSL yo almaceno un 9, como dijimos hace rato, ¿cuáles eran los canales que iba a leer? El AN3 y el AN0. ¿Cuál va a leer primero? El AN3. No. Primero leerá el AN0 y luego el AN3. ¿Qué significa P? Por ejemplo. Por ejemplo, el AN0, AN3 y AN6. Ok, para establecer cuántas conversiones tienen que realizarse antes de habilitar la interrupción o activar la interrupción o dispararla, lo debo de hacer mediante este conjunto de bits que están en el registro AD con 2. Entonces ahí escríbanlo en sus apuntes. ¿Para qué es SMPI? Yo les recomiendo que así tengan una lista de cada conjunto de bits, cada bit, cada registro. ¿Para qué es? ¿Qué me sirve? Para que no se enreden y cualquier cosa rápidamente vayan a ese apunte y se orienten más fácilmente. Entonces, este conjunto de bits SMPI, obviamente es imposible que yo les pida que se los aprendan, porque son demasiadas cuestiones a considerar en una configuración. Por ende, no los podemos dejar a nuestra memoria. Entonces dijimos que yo quiero que cada conversión me interrumpa para poder ir a leerlo, o cada 8 o cada 16. Eso lo hago en SMPI, ¿de acuerdo?
Vean, vamos a SMPI, ¿qué dice en el manual de referencia? ¿Qué página era? 430. Vámonos a la página 430. SMPI, ¿verdad? Sí. ¿Dónde está el SMPI? A ver, vamos a buscarlo. Aquí está. ¿Cómo está? Dice que los bits SMPI de AD con 2 nos seleccionan cuántas conversiones analógico-digital se llevarán a cabo antes de que el micro sea interrumpido. Este puede variar entre 1 una muestra a 16 muestras por interrupción, ¿verdad? Muestras completas, convertidas por cada interrupción. El módulo convertidor analógico siempre inicia escribiendo su resultado de conversión en el inicio del buffer después de cada interrupción, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si MPI, yo almaceno un 000, ¿qué significa? el resultado de conversión. Siempre será escrito en ADC buff 0. ¿Sí? O sea, se va a estar interrumpiendo en cada conversión. ¿Cómo? Va a haber una interrupción en cada conversión. Así es, porque almacené SMPI 000, que es lo mínimo que puedo almacenar en ese registro, ¿de acuerdo? En ese registro lo mínimo es 0. ¿Y cuál es el número mínimo de muestras completas antes de una interrupción? 1, ¿verdad? Entonces, ¿qué creen que le tengo que almacenar SMPI para que sean 8? 8. 8. No, 7. Sí, le tengo que almacenar un 7 y con ese 7 almacenado le estoy diciendo que tienen que pasar 8 muestras convertidas para que me active la interrupción. Si yo le almaceno un 15 en este registro, quiere decir que hasta que pasen 16 muestras completas, es decir, que mi ADC buff esté lleno, entonces que me active la interrupción, ¿de acuerdo? Vamos a poner el caso de que yo quiero utilizar una sola entrada y quiero hacer un promedio de esta. Quiero promediarla para evitar ruido o para disminuir el ruido. Dijimos que sería un promedio, ¿verdad? ¿Qué filtro sería este? Si voy a promediarlas. ¿Pasa altas o pasa bajas? ¿Qué frecuencias estamos eliminando al hacer el promedio? La de bar. Pasa banda. Es pasabaja. Pasabajas sería. Es un filtro pasabajas. Digital, pero pasabajas. Entonces estamos hablando que nuestro ADC buff se va a llenar, ¿verdad? Tendría que llenarse hasta las 16. Entonces me interrumpe, voy, leo los 16 datos almacenados ahí, los sumo y los promedio. Y entonces ese sería mi primer resultado de conversión real de esa entrada. ¿Me explico? ¿Sí? ¿Para qué? Para evitar ruido. Ok. Entonces, vamos a seguir. No se puede configurar una combinación de canales en interrupciones que excedan las 16, ¿verdad? No puedo hacer esto. ¿Dónde yo selecciono los canales que voy a adquirir? En CHPS. ¿Y por qué no debe exceder las 16? Porque entonces se va a sobreescribir los resultados en ADC buff. Y aquí, como dijimos, a diferencia del WART, que sí marca desbordamiento, aquí no va a marcar nada. Aquí simplemente se pierde. Yo tengo la libertad de configurar más de 16, pero a sabiendas de que voy a causar pérdida de datos. ¿Me explico? Ahora sí que nos atoramos nosotros solitos. Nos ahorcamos. Ahora, existe otro bit. Quiero pensar que ya seleccionaron que CHPS nos da los canales a adquirir. El bit buff M nos va
a decir bajo qué modo queremos que trabaje el buffer, el ADC buff. Este lo podemos particionar, lo podemos dividir. ¿Cuántas localidades tiene ADC buff? 16. Bueno, pues lo puedo trabajar como si fuese un registro de 16 localidades, o lo puedo trabajar como dos registros, cada uno de 8 localidades, según me convenga. ¿Sí? Podemos manejarlo como dos bloques de 8 posiciones o como un bloque de 16. Ahí se ¿Sí? ven que como 32. ¿Cómo? No. Nada más El sería registro para tiene para 16 las- localidades, así es. Quiero trabajar como si fuese un registro de 16 localidades o como si fuesen dos registros de 8 localades. ¿Eso para qué? La función de esto es para que mientras está llenando uno, yo puedo estar leyendo la otra mitad. ¿Me explico? Y con eso aumentar el tiempo de procesamiento. ¿Me explico? Porque no tengo que esperar a que complete 16 para poderlo leer. ¿Me explico? Puedo leer. Vamos a suponer que yo quiero leer 16 datos. 16 datos. Algunos tomados de forma unipolar, algunos otros de forma diferencial, pero no me tengo que esperar hasta que estén los 16 para poder procesarlos. Tal vez tomo 8 primero, ¿me explico? Y mientras están esos primeros 8 resultados, yo los puedo leer mientras me está llenando los últimos 8. Entonces me llena una parte del ADC buff y yo estoy leyendo el otro. Esto da margen a que se pueda leer una mitad en su respectiva ISR. Para esto, ¿cómo tuvo que haber sido configuradas las interrupciones? A 8, ¿verdad? ¿En dónde lo tuvimos que haber puesto? ¿En qué? El SMP. En el SMPI, que ese era el conjunto de bits que me establecía cuántas interrupciones. Un conjunto de bits 7, ¿no? de 4 bits, ¿verdad? Perfecto. ¿Sí está claro? Entonces, mientras yo leo una mitad, la otra mitad se está llenando. Otro bit, que es el bit buff S, nos indica cuál es la división del buffer. O sea, si estamos trabajando con un buffer, con un ADC buff que está particionado, que está dividido en dos registros, me indica cuál es el que se está llenando. Entonces, si yo en la ISR, cada cuántas interrupciones se tiene que estar activando, si está particionado. Cada 8, ¿verdad? Pero siempre cada 8 se va a llamar la misma ISR, ¿verdad? No va a haber ISRs diferentes. Va a ser la misma ISR. Entonces, tal vez en la primera parte del registro entran unos canales y en la segunda parte van a entrar otros. ¿Cómo voy a saber yo? Porque como es la misma ISR, ¿cómo voy a saber cuáles son los canales que estoy adquiriendo en realidad? ¿Los del primer bloque o los del segundo? ¿Me explico? ¿Cómo? Pues apoyándonos en el bit buff S. Este me va a indicar qué parte es la que se está escribiendo. ¿Me explico? Entonces, ¿cuál es el que yo tengo que ir a leer? El que no se está escribiendo. ¿Me explico? El que ya está lleno. El que ya está lleno. La parte, la mitad que se está escribiendo, pues no es la que yo necesito leer. La que yo necesito leer es La que ya está llena. la que ya está llena. ¿Me explico? Entonces, si buff S tiene un 0, significa que está escribiendo la primera parte de la localidad 0 a la localidad 7 del ADC buff. ¿Me explico?
Si buff S tiene un 1, significa que está escribiendo la segunda parte de la de ese buff. Que está escribiendo los resultados en las localidades de la 8 a la 15. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bueno. Por lo tanto, debemos de leer aquella parte del buffer que nos esté llenando, ¿verdad? Si buff S me dice un 0, pues en la ISR me tengo que asegurar de estar leyendo De la 8 a la 15. Del 8 al de la 8 a la 15, ¿verdad? Si buff S me dice que es un 1, Las primeras lo pues las primeras, ¿verdad? Y eso, pues por programa es muy simple hacerlo, ¿verdad? Y Con if, con switch, como quieran. ¿Sí? Sí. Muy bien. Vamos a ver un ejemplo. Muestreo y conversión de una señal de una entrada múltiples veces. En este caso está en el manual de referencia en la página 431. ¿Cuáles serían las selecciones? Si yo nada más voy a usar una sola entrada y múltiples veces voy a tomar muestras de ella para poder tomar un promedio, ¿no? Por ejemplo. SMPI, en este caso, vean, está a 16. ¿Qué significa que SMPI esté a 16? va tomando cada 16 va a activar una. Cada 16 muestras completas convertidas Se hace la se va a activar la interrupción, es decir, que la interrupción se va a hacer hasta que el ADC buff esté lleno. Perfecto. CHPS, que toma 00. ¿Qué significa? Que estoy seleccionando qué canal de muestreo. El cero. El 0, ¿de acuerdo? SIMSAM no aplica en este caso. ¿Qué era SIMSAM? Para Simultáneo. Mm, Selección. Simultáneo, síncrono. Para sincronizar. Para hacer tomar varias muestras simultáneamente. muestras. Selección de. Pero ¿Necesito muestrear de forma simultánea? No, porque voy a utilizar ¿cuántos? Una sola entrada. ¿Me explico? Entonces, si va a ser una sola entrada y voy a obtener 16 resultados de esa entrada, pues debe de ser una tras otra, ¿verdad? Perfecto, no aplica en este caso. Buff M es igual a 0. ¿Qué significa? Es el modo de operación. Modo de operación. ¿En qué modo va a trabajar el buffer? ¿Como un solo registro o como dos registros de 8 bits? 8 localidades. Como uno de 16. Como buff M. Si quieren que las interrupciones se den cada 16 exactamente. Ah, sí, claro, pero en este caso buff M es igual a 0. Quiere decir que voy a trabajar con ese registro de 16 localidades, ¿de acuerdo? Ahora, como pusimos SMPI a 16, a 15, perdón, significa que pues hasta que esté lleno ese registro. ALTS es igual a 0. ¿Por qué? Porque no necesita. ¿Cuántas entradas voy a tomar? Una sola entrada. ¿Necesito alternar entre los multiplexores? No, porque siempre es la misma entrada la que yo quiero adquirir. Entonces, ALTS debe de estar a 0. Asegurarme de que no haya alternancia entre los multiplexores A y B. ¿De acuerdo? Entonces siempre toma el multiplexor A. Perfecto. Ahora, como nada más va a usar el multiplexor A del canal CH0, pues necesitaré configurar lo respectivo del multiplexor B, que son CH0SB, NB, CH123SB y NB. Pues no, porque nunca lo va a utilizar, porque no va a alternar con ese multiplexor.
Por eso dice que no aplica, ¿no? ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Perfecto. Después nos vamos a la selección de entradas del multiplexor A. CH0SA. Como estamos poniendo 000, significa que ¿qué entrada va a utilizar el canal CH0? AN0, ¿verdad? Si aquí, si en CH0SA yo almaceno un 5, El 0 al 4. No, el Ah, 0 cierto. y el 4. si en CH0SA almaceno un 5, es 5. significa que ¿qué quiero adquirir? Solo AM5. La entrada AN5. ¿Explico? Si en CH0SA pongo un 10, ¿qué sería? Ay, de 9. Si pongo CH0SA igual a 10, significa que yo querría la entrada N10, Pero no pero hay- ¿existe por hardware? No. No existe. ¿Me explico? Entonces yo me tengo que asegurar de almacenar un número entre el 0 y el 8. ¿Verdad? Porque nada más tengo hasta el AN8. Perfecto. CH0NA, que yo le digo chona y chosa. Chona está a 0, que significa que la referencia Negativa es. negativa será la que tenga Bref menos. Es decir, se va a tomar ese canal a N0 de forma diferencial o de forma unipolar. Unipolar, ¿de acuerdo? Después, CSCNA está a 0. Se va a hacer un muestreo secuencial. ¿Sí? ¿Sí? No, para nuestros secuenciales. En una señal. No, no va a ser secuencial porque siempre voy a tomar la misma entrada. El secuencial es cuando voy a tomar un canal de entrada y luego tomo otro. ¿Me explico? Ahí es cuando aplica el secuencial. Ok, entonces, pues ya los demás, el CSSL, pues no importa lo que tenga, porque nunca lo va a usar, porque no vamos a usar entrada medición secuencial. Y no importa lo que tenga CH, 1, 2, 3, SA y NA, ¿por qué? Porque estamos trabajando con el canal 0. Porque solamente vamos a Solo trabajar con trabajamos el con canal el C. canal. Así es. ¿Sí? ¿Preguntas? Perfecto. Entonces, ¿cómo sería esto? Vean. Vamos a ver este ejemplo. Aquí en este caso, si se dan cuenta, inicia el tiempo de conversión y vean en la parte de hasta abajo que nos está poniendo. ¿Qué dice aquí? ¿Cómo estaba el bit ASAM? En 1. Vamos a dar tiempo aquí. Ajá. Estaba en 0 y ahí ASAM pasa de 0 a 1. ¿Qué significa ahí? Paso de manual a manual a automático. De manual a automático, ¿qué? El muestreo, ¿de acuerdo? Al pasar de forma automática el muestreo, ¿qué se hizo automáticamente? SAM se habilitó, ¿ya lo vieron? Activando a SAM, el proceso de muestreo se inicia de forma automática disparando al bit SAM. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros de forma manual? ir a borrar a SAM. Ir a borrar a SAM. Tenemos que ir a borrar a SAM. ¿Por qué? Activamos a SAM, el muestreo fue automático
pero yo me tengo que encargar de apagar a Sam. Sam. Ahí como se ve, Sam termina a la mitad, ¿no? Es el tiempo que yo me tardé en ir a borrarlo. Mientras tanto, ¿qué está pasando? Vean las primeras dos líneas. Me dice T-Sam y luego un pulso. ¿Qué significa este pulso? El tiempo de muestreo. Todo este es el tiempo de muestreo. ¿Sí? Y entonces, cuando termina el muestreo, ¿qué va a pasar? Empieza a convertir. Hay un bit que me dice que se inicia la conversión, ¿cierto? Se inicia la conversión. ¿Cuántos TADs se va a tardar en convertir? 12 TADs. ¿Ya lo vieron? Terminando la conversión, ¿qué pasa automáticamente? Como Asam sigue a 1, Asam sigue a 1, ¿qué pasa conforme termina la conversión? ¿Se vuelve a activar? Aquí estamos hablando, así es, se vuelve a activar, ¿verdad? ¿Quién se activa otra vez? Sam. Sam, ¿por qué? ¿Qué significa que Sam se active? Porque terminó de convertir. Terminó de convertir e inmediatamente inicia un nuevo muestreo. ¿Están de acuerdo? Inicia un nuevo muestreo. ¿Dónde almacenó el primer resultado? En nada de seguro. Dense cuenta que aquí está la transición. Aquí está el primer resultado. ¿Dónde? ADCBUF 0. ¿A quién convirtió en el periodo de conversión pasado? Como aquí. Vean que aquí está la entrada a CH0. ¿A quién está tomando CH0? A N0. Este es el que muestreó y convirtió y el resultado lo almacena en ADCBUF 0. Aquí está X, significa la transición. No sabemos qué tenía ADCBUF 0, pero sabemos que de aquí en adelante, ¿quién va a estar? El muestreo de El resultado de la conversión de AN0. Mientras tanto, ¿qué pasa aquí? Aquí le está muestreando en este segundo ciclo de conversión. Muestrea al canal AN0, termina de muestrear, nosotros vamos y borramos a Sam. Y una vez que termine de muestrear, convierte a N0 otra vez. Inmediatamente termina de convertir e inicia un nuevo muestreo. Y el resultado lo almacena ahora ¿dónde? ADCBUF 1. Y así sucesivamente. Esto significa que esto continúa y continúa. Si se dan cuenta, el último resultado, ¿dónde está? ADCBUF F. Una vez que termina el último periodo de conversión, el resultado lo almacena en ADCBUF F. ¿Sí? Entonces, una vez que termina el muestreo, SAM se va a 0 e inicia la conversión. DOM, ¿hasta cuándo se activa este bit DOM? Hasta que termine de convertir Los 16, ¿no? las 16 conversiones que yo le pedí. Entonces este bit DOM me dice que ya terminó. ¿Y dónde almacenó el último resultado? ADCBUF 15 o ADCBUF F. Si se dan cuenta, abajo está el último bit que se activó. ¿Quién es este bit? ¿Cuál? El ADIF. Este que está hasta acá abajo.
Espérenme que no encuentro. Aquí está. Este que está aquí. Es la interrupción en que La interrupción. Es la interrupción de la conversión. ¿Cierto? Es la interrupción. ¿Por qué? ¿Por qué se activa ahí? Porque acabo de muestrear. Porque acabo de muestrear cómo configuramos ese MPI. Como aquí. Almacenamos un 15, indicándole que hasta que completara las 16 conversiones. Entonces que activara la interrupción. Y aquí está precisamente, una vez que completó las 16 conversiones, se activó. Ustedes pudieran preguntar si DON y ADIF, o la bandera de interrupción, siempre se activan al mismo momento. ¿Es esto cierto? ¿Qué diferencia existe entre DON y AD y F? Don es que ya está hecho, que ya terminó. ¿Qué diferencia existe? Pues que don es como nada más indica. Ajá. Y el ADI, pues lo Es que que va a ADI es hacer la es bandera. eso. ADIF es la bandera de interrupción, me activa la Ella me va a ISR. activar y me va a ir a atender. Si la habilité como interrupción y le di prioridad y todo, pues entonces Ajá, sí, me sí, va a sí. llamar la ISR. Ujú. Pero siempre se van a presentar, no está como sobrado esto. Tener dos. Pues es que siempre se van a presentar a la misma. No es cierto, no siempre. ¿Bajo qué circunstancias no se van a activar en la misma? Cuando se... Usted había dicho de un registro que activa que si quiere dos bloques. Así es. Yo pude haber puesto que convirtiera 16 señales, ¿cierto? Pero que la interrupción se active a las 8. Entonces, AD y F, pues cada 8 se va a estar activando. ¿Y el DON hasta cuándo? Hasta que termina las 16. Hasta que termina las 16. ¿Me explico? ¿Sí ven la diferencia? ¿Dónde borramos a AD y F? A la bandera de interrupción. ¿Dónde la borramos? ¿O se borra sola? ¿No? La borramos en la ISR. La bandera de interrupción se borra en la ISR y la tenemos que hacer nosotros. ¿De acuerdo? Entonces ya casi están listos como para poder hacer la conversión de un solo canal, de una sola entrada. Entonces la bandera DON se activa al terminar la secuencia de conversión, pero en este caso coincidió con la interrupción. Sin embargo, puede suceder que las interrupciones se configuran cuando transcurra un número diferente de conversión. ¿Me explico? No necesariamente hasta que termine de convertir todas las entradas. Por ejemplo, como acaba de decir aquí Olivares, si ADC book se hubiese dividido en dos partes, entonces se activaría la interrupción cada 8 conversiones y el bit DON hasta que acabara las 16. Así es. Entonces, ¿con qué finalidad yo activaría o qué haría en la interrupción, en la ISR? Pues leer la parte del registro, Y promediamos. el bloque del registro que no se está que no se está escribiendo, no necesariamente promediarlos aquí, porque aquí esto son varias entradas. Son varias entradas, entonces en el primer bloque del registro leo mientras se está llenando el segundo. ¿Me explico? Pero ahí solamente, ahí sí están puestos los 16. Sí, ya para acabar, vean cómo
se hubiese almacenado en el buffer, siempre la entrada fue a N0 al canal CH0, ¿cierto? Siempre. Pero cada muestra de AN0 se almacenó, la primera ADC buff 0, la segunda muestra de AN0 en ADC buff 1, la tercera muestra de AN0 en ADC buff 2 y así sucesivamente hasta que la muestra 16 se almacene en ADC buff F. Después se presentó la interrupción y todo se vuelve a repetir. ¿Sí? Esta es la forma más simple, de configurar haciendo uso de un solo pin de entrada. Y vean, es otra forma de mostrarlo. En ADC buff 0 se almacenó la primera muestra de N0, en ADC buff 1 la segunda, y así hasta que completó la muestra 16. Hasta que completó la muestra 16 se presenta la primera interrupción, ¿cierto? Después se repite. La muestra 17 de AN0, ¿en dónde se almacena? En ADC buff 0. La muestra 18 en ADC buff 1. ¿De acuerdo? Se van sobreescribiendo, así es. Y hasta que termine las siguientes 16 muestras, es decir, cuando termine con la muestra 32, que está almacenada en ADC buff F, entonces se presentará la segunda interrupción. ¿Me explico? Sí. Y así sucesivamente. Todo esto viene en su manual de referencia, nada más es cuestión de que ustedes vean todas las posibilidades. Así que deben de checar los otros ejemplos de configuración en el manual de referencia entre las páginas 433 y 444. Vienen en este mismo formato como acabamos de ver. Viene cómo vamos a configurar los bits, ¿sí? Cómo se ven los diagramas de temporización y cómo se almacenan los datos en los registros. Sí, aquí está el primero que está ahí. Así es. Ya ustedes échenle un vistazo a los demás. Mañana veremos, ya para terminar, el formato de los resultados. Y con eso terminamos. ¿Preguntas? No. ¿No? ¿Dónde vamos a llegar para el examen? Para el